¿Qué hace un puñado de soldados cuando todo un pueblo se precipita sobre ellos como una ola? ¿Se rinden? ¿O escriben la historia? El amanecer apenas era un velo pálido tras los árboles, cuando la tierra tembló bajo el avance de 30.000 guerreros germánicos. La niebla se arremolinaba sobre el suelo marcado, como para ocultar la formación romana de 2.500 hombres, cercada por todas partes por una marea aullante y desenfrenada. El espectáculo, a primera vista, enviaba un solo mensaje. Esto no era una batalla, sino una ejecución. Sin embargo, los escudos de los legionarios se acercaron lentamente, y la disciplinada testudo se elevó sobre el caos, como una postración geométrica y gélida contra un final anunciado. Los germanos y cestistas se preparaban para la carga, sus gritos llenando el bosque con una potencia salvaje e instintiva. Los centuriones romanos, en cambio, daban sus órdenes en voz baja, mesuradas, como si el orden fuera la última arma que aún contaba. A pesar de la sombra paralizante de la superioridad numérica, los gestos de los legionarios susurraban al mundo pisoteado. Todas las probabilidades están en nuestra contra, pero esto no ha terminado. Y nadie sospechaba que este enfrentamiento aparentemente desesperado quedaría como uno de los episodios más sangrientos y al mismo tiempo más sublimes de la historia militar romana. Era el momento en que lo imposible se convirtió no solo en un desafío, sino en un deber. La caída de todo imperio comienza con una pequeña fisura. Aquí, la fisura se abrió en los bosques germánicos. Cuando los soldados romanos enfrentaron la onda humana que se derramaba sobre ellos, ignoraban que este momento había madurado durante décadas. En el siglo III, la superficie del Imperio Romano aún brillaba, templos de mármol, arcos de triunfo, ceremonias imperiales. Pero bajo ese esplendor, un mundo crujía, lentamente en silencio. En Roma, los emperadores se sucedían cada año. Las intrigas palaciegas decidían el poder en lugar del mérito militar. Las provincias fronterizas eran descuidadas, los salarios de las legiones se retrasaban. La crisis económica estrangulaba la vida cotidiana de las ciudades. El imperio era colosal, pero ya frágil, un gigante demasiado grande para derrumbarse y demasiado frágil para realmente vivir. Al norte, en los oscuros bosques germánicos, la historia era completamente diferente. Los clanes crecían, el cambio climático reducía las tierras cultivables y cazables. Entre los jóvenes ardía el deseo de lo que Roma representaba: tierras, riquezas, botín. Los jefes tribales vieron el debilitamiento de Roma, y los hijos de los bosques salvajes no eran impulsados por nada más que la promesa de una presa fácil. Pequeños ataques ya habían comenzado a lo largo de las fronteras. Pueblos desaparecidos, rutas comerciales vueltas impracticables. Los informes de los gobernadores romanos se volvían más alarmantes, pero en el caos de las sucesiones imperiales, nadie escuchaba lo suficiente. La atención del imperio se volvía hacia adentro, mientras que el peligro en el norte se consolidaba discretamente. A los ojos de los germanos, Roma ya no era una deidad temida, sino un gran animal enfermo por derribar. Y cuando la presión climática empujó a las tribus, la necesidad las forzó hacia el sur. Lo que los romanos llamaban una marea bárbara era en realidad una migración por sobrevivir. Y cada familia que partía añadía combatientes a la inmensa masa por venir. Así el encuentro se volvió inevitable. Entre una civilización que se debilitaba y tribus que ganaban fuerza, ya no hubo lugar para la diplomacia. La batalla que enfrentó a 2.500 romanos contra 30.000 germanos no surgió como una tormenta súbita, sino como la consecuencia lógica y brutal de una época. Y cuando los dos mundos finalmente chocaron, ya no eran los soberanos quienes escribían la historia, sino seres en lucha por su supervivencia. El imperio ardía, pero una fortaleza permanecía vigilante. En un puesto fronterizo aislado, 2.500 soldados se preparaban para contener una tempestad que ni siquiera 30.000 gritos bastarían para describir. A primera vista, parecían pocos, demasiado pocos.
Pero los números nunca mostraron la verdadera naturaleza de la máquina romana, ese espíritu que resiste cuando todo parece perdido. Sus armaduras llevaban las marcas del tiempo, sus escudos estaban abollados por antiguas batallas, y en sus ojos ardía la comprensión. Si ellos no resisten, nadie resistirá. A su alrededor servían auxiliares locales, galos y panonios, menos apegados al rigor romano, pero cuyo instinto y coraje valían una legión. Conocían cada sombra, cada piedra, cada sendero. Para ellos, la guerra no era una búsqueda de gloria, sino la realidad cotidiana. También estaban los restos de la vanguardia de caballería, hombres rápidos de ojos penetrantes, que habían observado los movimientos germánicos durante días. Trajeron la noticia que lo cambió todo. La masa enemiga no era un grupo de saqueadores, sino una fuerza casi migratoria moviéndose hacia el sur. El campamento romano, de golpe, pasó del silencio gélido a una concentración afilada. El poder de Roma no venía del número, sino de la disciplina, sólida como la piedra, fría como el acero. Los legionarios habían aprendido, no importa quién se pare frente a ti, lo importante es cuántos permanecen alineados. Esa era la verdadera arma del imperio, no el mármol ni los estandartes, sino el entrenamiento que transformaba cada gesto, cada alzada de escudo, cada paso, en una matemática asesina. Los germanos tenían en ellos un furor salvaje, rostros pintados, sonrisas de acentos bestiales, pero el silencio disciplinado de los romanos era más aterrador que cualquier alarido. Al frente de este pequeño grupo se encontraba un comandante cuyo nombre quizás no aparece hoy en todos los libros, pero cuyas decisiones se volverían legendarias. Comprendió que debían reavivar la última chispa de la máquina romana para sobrevivir. El destino planteó la pregunta: ¿podían 2.500 hombres detener un mundo entero? Al principio, los legionarios solo escucharon un eco lejano, no un aullido de lobos. Los ruidos venidos del corazón del bosque tenían un ritmo extraño, casi humano, como si la tierra misma los advirtiera de una sombra por venir. El campamento aún ignoraba que esos retumbos señalaban la aproximación de una tempestad que pronto devoraría regiones enteras. La primera sospecha nació cuando se encontraron restos de caravanas, no cuerpos detallados, sino rastros, carros calcinados, animales destripados, ningún sobreviviente. Los pueblos, ordinariamente animados, se habían convertido en montones de cenizas mudas. Los romanos creyeron primero en bandas de bandidos. En la frontera, eso ocurría. Incursiones menores, algunas decenas de hombres, luego la huida. Pero esto no se parecía a nada conocido. Los exploradores penetraron más profundo en el bosque. Algunos no regresaron. Los sobrevivientes, pálidos, casi mudos, solo pudieron pronunciar una frase: no es una banda, es un pueblo que viene. El comandante se dio cuenta entonces de que lo que temían era real. Del norte se dirigía hacia ellos algo más grande que cualquier ataque previo. La duda se disipó en el campamento, reemplazada por una certeza gélida. La calma se dio lugar a una agitación tensa. Se desenvainaron los escudos, los herreros trabajaron toda la noche, los centuriones reorganizaron las líneas. Los soldados sabían. La supervivencia dependería de su capacidad para imponer el orden frente al mar creciente del caos. Los informes se agravaban. El número de pueblos incendiados aumentaba. Las poblaciones desaparecían como tragadas por la bruma. El movimiento germánico ya no era un secreto, pero su magnitud permanecía insondable. Cada noche resonaba el tambor distante, como si el corazón del bosque latiera más fuerte. La última señal que barrió la duda fue un resplandor entre los árboles. Un pueblo que resistía 10 minutos antes ya estaba en llamas. El comandante dio entonces la orden mayor: reorganizar totalmente la formación, como si la batalla debiera estallar mañana mismo. Y en algún lugar de la sombra, los pasos de una tempestad se acercaban. Los romanos ya no tenían tiempo, solo tenían una oportunidad, y esta se reducía a medida que la ola germánica se aproximaba.
No eran un ejército estructurado. Eran un mundo desencadenado, sin leyes. Los exploradores romanos, al penetrar en los bosques, descubrieron una fuerza inmensa, salvaje, elemental, a la cual la mente ordenada de Roma no encontraba asidero. El avance germánico no era una línea, ni un estandarte, ni una formación. Era el pulso de un pueblo en marcha, partido para sobrevivir, conquistar o perecer. La masa de 30.000 no era un solo clan. Queruscos, marcomanos, cuados, lombardos y muchos otros se mezclaban, cada uno con sus costumbres, sus jefes, sus dioses. Algunos eran empujados por el hambre, otros por la venganza, otros más por la codicia del botín. Su punto en común: todos se dirigían hacia el sur con la certeza de que iban desgarrando poco a poco el edificio de Roma. El ejército romano representaba el apogeo de la tecnología, la estructura y la ingeniería. Los germanos, por su parte, forjaban sus armas con hueso, hierro e instinto. Sus jabalinas no estaban estandarizadas, pero causaban heridas terribles. Sus escudos eran tablones brutos que, lanzados con ímpetu, golpeaban como un rodillo. Pero no eran sus herramientas lo que más impresionaba. Era su presencia. Pinturas de guerra en la piel, rasgos blanqueados, algunos portando amuletos de cráneo, a menudo de animal, al cuello. Los jóvenes aullaban como para lanzar un ataque psicológico. No tenían miedo de morir, y quien no teme a la muerte es 2 veces más aterrador para quien aprecia la vida. Los jefes germánicos tampoco estaban unidos. Algunos buscaban la gloria, otros el botín. Otros más creían en visiones proféticas que anunciaban la caída de Roma. Esta cacofonía interna se transformó paradójicamente en fuerza, una imprevisibilidad que los estrategas romanos no pudieron resolver. Luego vino el instante en que los germanos divisaron las posiciones romanas. Allí, al pie de la colina, solo había 2.500 hombres, apretados, inmóviles, como un bloque obstinado en medio del océano. Los bárbaros miraron primero, incrédulos, luego rieron, ruidosamente, despreciativos, casi aliviados. El botín no estaba protegido por un ejército, solo por un resto de soldados. La ola germánica creyó entonces la victoria asegurada. No habían adivinado que este cuadro no anunciaba su triunfo, sino el comienzo de su perdición. La superioridad numérica pierde su peso cuando un hombre comprende la guerra mejor que 30.000. Esa mañana, el comandante romano supo que si la multitud los rodeaba, no habría ni muerte heroica ni retirada, solo una masacre. Los hombres eran disciplinados, sus líneas sólidas, pero frente a la marea viniendo de los bosques, eso habría sido insuficiente. Tomó entonces una decisión que, más tarde, sería llamada no solo táctica, sino genial de desesperación. La orden de repliegue es, para muchos ejércitos, la señal del comienzo del fin. Para él, fue lo contrario. Los legionarios retrocedieron lentamente, con una precisión de maestros, hacia un valle estrecho que habían reconocido algunos días antes. Sabían que el terreno sería su verdadera arma. Pendientes, rocas, lodo transformarían a los asaltantes en trampa invisible. Los bárbaros pensaron que los romanos se debilitaban. Gritaron, alzaron sus lanzas y se lanzaron en su persecución, seguros de una victoria fácil. El comandante contaba precisamente con ello. La masa caótica no vio que cada paso romano la empujaba a un espacio cada vez más estrecho, donde la superioridad numérica se volvería contra ella. Detrás de las líneas de repliegue, los centuriones susurraban directivas: alzar el escudo, arrojar pan, ralentizar el paso, luego acelerar bruscamente. Estos gestos no expresaban miedo sino manipulación. La atención de los germanos fue distraída por todo lo que parecía imprevisto. Un soldado tambaleante, una lanza abandonada. Todo era parte de la trampa que, paso a paso,
arrastraba a la multitud más profundamente. Cuando los romanos alcanzaron la entrada estrecha del valle, el comandante alzó la mano, la señal esperada por los 2.500 hombres. Las líneas se inmovilizaron, como golpeando un muro. Los germanos, por su parte, continuaron su ímpetu inexorable. No notaron el lodo resbaladizo bajo las piedras. La primera ola trastabilló, pero las filas traseras se empujaron, transformando la horda en un montón humano. Y su ímpetu se volvió su cadena. El comandante dio entonces la orden decisiva: trabar los escudos, cerrar la formación, no ceder ni una pulgada. Los legionarios formaron un muro. La masa se estrelló contra él como un río contra un dique. El ímpetu quebró sus filas y la estrechez del terreno quitó toda ventaja. La trampa se cerró. El valle se convirtió en el arma real de los romanos y el fin de los germanos. Los gritos de pavor llenaron el aire. El rostro del comandante permanecía impasible. Sabía que esto era solo el comienzo. Las filas traseras continuaban empujando, inconscientes de la lentitud del movimiento hacia adelante. Las paredes del valle amplificaban los sonidos, y el miedo se repercutía hasta en las filas romanas. Pero el comandante no flaqueó. Su objetivo era simple: transformar la superioridad en una hoja dirigida contra sí misma, implacable y precisa. Los germanos creían en la victoria por el número. Estaban equivocados. Los corazones de acero hicieron la diferencia. En la entrada del valle, el muro romano se alzaba como forjado por otra época. Inmóvil, frío, aterrador. El alarido germánico resonó entre las rocas como un grito de bestia hambrienta. Los romanos permanecieron en silencio. Su silencio era arma, su disciplina escudo, y la lógica fría de su formación más fuerte que la carga. El torrente se abatió como agua presionada a través de una puerta. Las primeras líneas germánicas conocieron el júbilo, luego el choque contra la testudo. El golpeteo de los escudos fue un impacto sordo que sintió la tierra. Las líneas romanas encajaron el impacto, luego avanzaron en un mismo movimiento, clavando sus gladios. Gestos cortos, rápidos, sin piedad. Las olas germánicas se rompieron contra el orden cerrado. Los centuriones gritaban órdenes, no de miedo, sino para dar ritmo a la carnicería, relevar. Y la primera fila retrocedía, reemplazada por tropas frescas. Esto es lo que los bárbaros nunca comprendieron. La muralla no se cansaba, porque se renovaba sin cesar. La estrechez del valle se transformó en ventaja. Las filas traseras no veían qué pasaba adelante. Solo sentían la presión. El instinto empujaba a ir adelante, pero los cuerpos enfrente formaban un obstáculo. Los romanos explotaron esto. A una señal, una parte de las filas se desplazó y tajó a través de la multitud como una hoja que hiende la carne del movimiento. La masa arrancada de todo control se estrangulaba a sí misma. Cada empujón enviaba un nuevo cuerpo contra la muralla. Cada paso añadía al montón humano. La batalla dejó de ser una lucha contra Roma. Se convirtió en una lucha contra la propia inercia de la multitud. La toma de conciencia ganó primero las filas del medio, luego la retaguardia. Esta carga no conducía a la victoria, sino a la destrucción. La moral, antes una fuerza desencadenada, se fisuró, luego se rompió. El final se dibujó en las mentes antes de que la última hoja cayera. El campo quedó cubierto de caídos, en mayor número que de hierbas, y sin embargo, los romanos aún resistían. En el valle, el espectáculo fue a la vez triunfo y horror. Miles tendidos, escudos aplastados, lanzas rotas, la tierra manchada de un tinte oscuro. La batalla terminó, y el silencio que se abatió fue más pesado que cualquier alarido. Los legionarios respiraron lentamente, de pie entre los restos humeantes, como si no fueran victoriosos, sino supervivientes salidos de un apocalipsis. Entre las filas romanas, cada hombre sintió la naturaleza doble de la victoria. Sus cuerpos adoloridos, sus armaduras abolladas, sus escudos marcados. Pero la disciplina que los había sostenido aún dominaba sus gestos. No hubo celebración, no hubo alegría, solo el reconocimiento de haber atravesado lo impensable.
Los centuriones contaron a los sobrevivientes. De los 2.500, muchos estaban heridos, con miembros magullados, pero orgullosos, erguidos y listos para la próxima orden. En la máquina romana, sobrevivir sigue siendo un deber. Los germanos sobrevivientes se dispersaron como hojas arrancadas por el viento. Algunos se refugiaron más lejos en los bosques. Otros permanecieron en el suelo, aturdidos, como si su mundo acabara de perder toda coherencia. La confederación tribal que había formado esta marea se disolvió. Cada uno pensó primero en huir. Este combate quebró en ellos el futuro, no solo por la pérdida de combatientes, sino porque comprendieron que la masa no era un baluarte contra el orden. La noticia de la batalla se extendió hacia Roma más rápido que mensajeros o mercaderes. Atravesó Italia como una señal divina. 2.500 romanos detuvieron a 30.000 germanos. En el Senado, algunos tomaron esta victoria como la renovación del imperio, pero en la frontera, los soldados sabían que esto era solo un respiro. La victoria no borró la crisis, solo retrasó su vencimiento. La gloria de la batalla fue, en verdad, un destello doloroso en medio del lento declive. El comandante posó su mirada sobre el valle, donde los restos formaban una alfombra grotesca. Sabía que lo que habían logrado sería inscrito como un triunfo, pero el precio era comprendido solo por quienes habían combatido. Después de la lucha no hubo aclamaciones, solo la fatiga profunda de las almas. La leyenda nació, pero detrás de cada leyenda se encuentra una realidad conocida únicamente por los sobrevivientes. La historia rara vez tiene memoria de la superioridad numérica. Recuerda a aquellos que invierten las tendencias. Cuando esta batalla entró en los anales, no fue el nombre de los 30.000 lo que brilló, sino la perseverancia de los 2.500, que creyeron que la disciplina puede pesar más que todos los alaridos del mundo. La victoria en el valle fue más que una hazaña militar. Se convirtió en la esencia misma del legado militar romano. El orden y la disciplina resisten incluso cuando la estructura del imperio cruje a su alrededor. El imperio romano ya estaba moribundo. Luchas internas, colapsos económicos, ataques externos lo desgarraban. Los emperadores se sucedían, olvidados por los contemporáneos. Sin embargo, en la frontera soldados continuaban sosteniendo la línea con la misma determinación de siempre, como si el poder de Roma permaneciera intacto. La victoria del Valle se convirtió entonces en un símbolo paradójico de un mundo en declive. El imperio se debilitaba, pero sus soldados aún lograban actos de un alcance casi inmortal. Los actores originales de esta historia quizás no imaginaron que uno de los días más oscuros de su vida se convertiría en fuente de inspiración, que el arco frío del atestudo, los escudos soldados y el ritmo implacable de los gladios serían llevados a través de los siglos. Lo que hicieron allí fue más que una victoria militar, la prueba humana de que la perseverancia puede desafiar lo imposible. Para los germanos, la batalla señaló la pérdida, debilitamiento de las alianzas, esperanzas rotas y la conciencia de haber enfrentado una fuerza ordenada que no podían romper. Para Roma, fue solo un respiro, un destello de luz en un largo camino de declive. La historia no siempre retiene lo que es más importante, sino lo que es más extraordinario. Y aquí, en este valle, bajo la sombra de la superioridad, 2.500 hombres hicieron algo excepcional. La leyenda ha tomado un sentido que trasciende las crónicas militares. Para el hombre moderno, entrega un mensaje. No son las cifras las que escriben la historia, sino la determinación. No es la multitud la que moldea el destino, sino aquellos que no ceden, incluso cuando todo invita a rendirse. A veces, el mundo eleva al rango de mito a quienes resisten, incluso cuando la esperanza no es más que un recuerdo pálido. Y así concluye la historia, sin desfile triunfal ni trompetas, pero con la fría, estremecedora toma de conciencia de que las mayores maravillas de la historia nacen a veces no de la fuerza bruta, sino de la voluntad inquebrantable. Y que 2.500 hombres a veces bastan para cambiar el mundo, o al menos para mostrar lo que pudo haber sido.